quiero hablar o contarles fui víctima del terrorismo de Estado de la dictadura y estuve presa desde los 19 años hasta los 25. Fui a lo que era en aquel entonces Brigada de Banfield, y después supe que era el llamado Pozo de Banfield, y de ahí pasé a la cárcel de Olmos, en La Plata, y de ahí pasé a la cárcel de Devoto, donde después salí. ¿Y cuánto tiempo te detuvieron? 6 años. Y bueno, entonces al estar tanto tiempo detenida, ¿creaste algún vínculo ahí adentro o intentaste? Sí, con todas. Es lo que te mantiene vivo. La cuestión, siempre decíamos una frase, es de la reja para acá somos todas iguales y todas nos tenemos que apoyar y fortalecernos nuestra moral y nuestras ganas en nosotras, porque los de afuera no nos querían que viviéramos. Entonces de afuera, de la reja para allá eran los penitenciarios, para adentro éramos nosotros. Nos dábamos cuenta si íbamos a recibir visita de algún organismo de derechos humanos como la Cruz Roja, Amnesty International, porque la comida gallega era rica, se veía buena, todo lo demás, sino eran guisos grasosos, sopas grasosas, o de vez en cuando un bife, entre comillas, que podía ser que empezaba en la cola y terminaba en el cogote de la vaca, entonces te tocaba lo que te tocaba. Hacíamos gimnasia, ¿ves? Por eso. Porque el estar encerrado... Para parecer saludables. No, para estar bien nosotras, porque el estar encerrado, o sea, nos querían destruir, moralmente, físicamente. Entonces, ¿qué haces? Si no te moves, engordás, te achanchás, no querés hacer nada. Y bueno, hacíamos gimnasia todos los días, todos los días. Estaba prohibido hacer gimnasia. Después, tanto pedir y la cuestión de las visitas de los organismos de derechos humanos, entonces nos pusieron una profesora de educación física que era una mujer de penitenciario, con cargo, que llegó a decir, bueno, vengan acá a ver quiénes van a hacer gimnasia, me dan el nombre, las anoto y yo tomo lista todos los días. Después se dio cuenta que nosotras queríamos hacer gimnasia. Pase lo que pase, seas vieja o no vieja, te estés renga o no renga, querías hacer gimnasia igual. Entonces, cuando se dio cuenta que era una voluntad nuestra, no una imposición, la gimnasia, empezó a relajar más y a hacer una gimnasia más tipo gimnasia rítmica, digamos, donde se hace ruidos con las palmas y cosas por el estilo, o hacer figuras gimnásticas. Entonces, al final, viste, vas peleando y peleando y peleando, pidiendo siempre que te dejen un poquito más, porque si no cada vez era un poquito menos. Betiana se llamaba una nena. Era una nena. Su hermana era, creo que era delegada de una fábrica. Y si la hermana, ¿y por qué tiene que ver? Ser la delegada era motivo de ser metida presa. Y con ella la hermana, más chica. No, creo que no alcanzó a estar un año Betiana. Pero fue duro, muy duro. Los 15 años de Betiana a mí me impactaron. Porque era estar todo el día pendiente de Betiana, de hacerla pasar un lindo día sin ser un lugar lindo. ¿Y después se te hizo muy difícil salir así adelante o poder salir a la calle o relacionarte con otra gente que no sea tu mamá o tu familia? De a poquito. Lo fue haciendo en general, bueno, acompañada por mi familia, pero y mucho me apoyé en mis compañeros de secundaria. Me acuerdo cuando salí, al final, no sé ni por dónde pasé. Lo único que me acuerdo es que había un portón de chapa, todo, que salí por ese agujerito del portón, crucé la calle y fui a un bar que había enfrente, en la esquina.
ahí era un mundo de personas lleno, claro, éramos varias las que salíamos, que estaban todas las familiares esperando ahí. ¿Y qué querés comer? Dijo mi hermano. ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Qué voy a querer comer? Y lo único que se me ocurrió fue un sándwich de jamón cruzado. Que no lo pude comer, porque era tal la ansiedad por hablar, por contar, por charlar con todos y qué sé yo, y de volver a casa, de no estar ahí. ¿Qué sándwich? No sé si lo probé. ¿Y cómo sabían ellos que ustedes se van a salir? O sea, les Ya se dijeron, los decían. sí, claro. Ya había salido publicado en el diario que me daban, porque no me dieron la libertad total, me dieron libertad vigilada. Yo o sea, estaba a disposición del Poder Ejecutivo, como desde el principio, iba a vivir en mi casa y una vez por semana tenía que ir a la comisaría, presentarme y volver a mi casa. De la jurisdicción de Lomas de Zamora no podía salir. Estaba libre, lo que pasa es que me estaban vigilando, me estaban demostrando que tenían poder todavía sobre mí. Porque era vigilada. Para que te des una idea, yo de ahí estar con mi mamá pasé a vivir sola en el centro, tenía alquilado un departamento y una noche fui a visitar a una amiga y llevaba una bolsa de ropa para probarnos, intercambiar para una salida. Y cuando estaba llegando a mi departamento, miré por el auto y vi para atrás un Ford Falcon y me bajé instantáneamente en la puerta de mi casa y me olvidé la bolsa entera arriba del taxi y nunca más la recuperé. Porque me agarró pánico. Pánico de ver el Falcon atrás mío. Me creía que me estaban buscando a mí otra vez. Eso fue una cosa fea, fea, Además, fea. la idea de continuidad de democracia la fuimos adquiriendo con el tiempo, pero no sabíamos cuándo. Pero no estaba todo bien, como para decir estamos libres. Es más, por haber estado detenida, hubo en el 86, 87, creo que fue que con el gobierno de Menem se hizo un resarcimiento económico, o sea, una indemnización por haber estado preso. Yo no quería ir a cobrarlo. Yo no quería ir a cobrarlo. Yo no me sentía segura para ir a golpear una puerta del Estado y decir, me tienen que pagar la indemnización. No, sí, de este gobierno yo lo que opino que dentro de todo lo que viví, es lo mejor que viví. Es lo que más libre me sentí. Donde sin miedo, hoy yo estoy hablando con ustedes y estoy diciendo, fui víctima del terrorismo de Estado. Yo antes no lo podía decir. Me sentía insegura de decir eso. Es todo un proceso que va pasando en las personas y vamos creciendo, porque esto también. El hecho de haberme metido en cana a los 18 o 19 años no me permitió crecer como el resto de la gente. Claro. Yo crecí como pude. Es algo, lo que te marca tanto esa edad. Son esos hechos tan violentos y que te quitan la libertad. Porque lo que me quitaron fue la libertad de ser yo, de crecer, de expresarme. Creo que esto de contarles a ustedes, a mí, también me libera de todo eso. Y siento que estoy construyendo la historia que ya estamos haciendo. Con ustedes que son jóvenes, por la memoria. Hace 15 años que vivo, que estoy acá en este lugar hace como 25. Pero venía a arreglar el lugar, levantando, después vine a vivir hace 15. La verdad que es un lugar que me gusta mucho, está muy en el medio de la naturaleza y muy tranqui. Un lugar bueno que tiene que ver con lo que yo esperaba, estar en un lugar tranquilo. ¿Tu adolescencia y juventud también la pasaste acá? No, mi adolescencia y mi juventud la pasé
entre capital y provincia. Yo nací en capital, en Palermo, lo que ahora es Palermo Viejo, antes era un barrio que estaba, hicimos plan en Honduras, había Mateo, los que estaban en Palermo, era un barrio bien barrio, y ahí empecé a militar en el Frente Izquierda Popular cuando tenía la edad de 16 años. Y estuve en el Frente de Izquierda Popular hasta las elecciones del 73, la consigna era vote a Perón desde la izquierda, y el Frente tuvo pocos votos, el que tenía el jefe del Frente de Izquierda Popular era Jorge Abelardo Ramos. Cuando pasó eso de las elecciones y entré a la Facultad de Estudiar Medicina, en la Facultad de Medicina ya casi no había nadie del Frente de Izquierda Popular, y empecé a militar directamente en la Juventud Universitaria Peronista. Y ahí estuve un año y medio, después empezó a poner pesado, que ya nos identificaban, ya nos corrían, la AAA, ya empezaba la persecución de 75, de López Rega, la AAA, sacaban a compañeros de las unidades básicas, lo ponían en cinturón y los ametrallaban. Empezó la agresión contra todo lo que eran las organizaciones de base de Montoneros, que eran Unión de Estudiantes Secundarios en la secundaria, Juventud Universitaria Peronista en la universidad, Juventud Trabajadora Peronista en los frentes fabriles. Y bueno, después fui a militar a la zona norte, un tiempo trabajé en fábricas y le organizé un poco ahí a los compañeros de la zona norte, y después me agarraron los médicos, los marinos en el 77, el 10 de marzo del 77, y estuve secuestrado en la Escuela Mecánica de la Armada hasta el 3 de diciembre del 78. Y después con libertad vigilada hasta el 81. No te dejaban salir, pero tenías que llamar por teléfono cada tanto, o se hacían una pasada, ¿Y, una situación de control, digamos, que hubo. ¿Y qué edad tenías cuando te secuestraron? Tenía 24. ¿Y cómo fue el momento de tu detención? ¿Dónde estabas? Mira, estaba en la calle Medrano y Lesica, que es una cortada. Había estado tomando un café con un primo mío que es médico y que me había venido a traer ropa, porque estaban cayendo todos mis amigos y mis compañeros. Cuando salíamos de una confitería, que era la confitería Las Violetas, que queda en Corrientes y Medrano, estábamos por subir al auto de él y yo vi que estaba el semáforo parado y vi que detrás de un acoplado vi que pasaban unos tipos con armas. Y bueno, me habían visto desde un auto, y en ese momento que me agarraron, yo llevaba conmigo una pastilla de cianuro, que era una locura, que en un momento la cosa se puso tan densa que uno no quería caer vivo, porque todo lo que pasaba, las torturas y la muerte, uno sentía, bueno, sin nada, me mato, no me dejo torturar. Y bueno, pasó eso, yo me tomé una pastilla de cianuro y ellos se dieron cuenta, yo peleé en la calle, y en un momento dado uno me rompió un diente de una piña y otro me puso una esposa, y cuando sentí que ya no tenía escape, porque un grandote se había puesto una esposa a él y me había puesto la otra a mí, entonces ahí le mostré la pastilla como diciendo, me mato solo, y los tipos dijeron, se tomó la pastilla, el HDP, y me pusieron inyecciones y me dieron un vomitivo y me dieron una cosa por el cianuro, te cierra los bronquios y te morís cianótico sin poder respirar. Y bueno, me zafaron y me llevaron a la ESMA y ahí empezó la historia de la ESMA, ¿no? Eso fue el 3 de diciembre, el 10 de marzo del 77. El método que tenían los militares en la Escuela de Mecánica de la Armada era secuestro, tortura y muerte. El tiempo que un detenido común era secuestrado, estaba 15 o 20 días, un mes en Capuche y era trasladado. Los que tuvimos la suerte de que nos bajaran a trabajar, a mí me pusieron a hacer, cuando me agarraron me pusieron a hacer en diagramación, a hacer unos diagramas. Me bajaron al sótano. Y así como yo, otros compañeros pudieron hacer así trabajo esclavo, algunos en imprenta,
Y todos los miércoles venía un guardia que se le decía Pedro, que era el que manejaba todos los verdes, y decía por número, porque teníamos un número, yo era el número 896. Esta era una credencial que nos hacían falsificar de Policía Federal. Estos eran documentos masculinos y femeninos, cédulas de identidad, ¿ven? Y miren, estas eran unas cartas que hice yo de unas carpetas con las que jugábamos con unos compañeros, que las hice a mano. Eran unas cartas con las que jugábamos con los compañeros. ¿Y cómo fue el momento de tu liberación? ¿Te dijeron algo? Mirá, yo estaba en ese momento en una casa que ellos controlaban, que era la casa que le habían robado a una compañera que se llama Rosario Quiroga, que ahora vive en Venezuela. También estuvo secuestrada en la ESMA. Y ellos se apoderaban de las casas con documentos falsos, y usaban escrituras y vendían. Esa, en vez de venderla, la dejaron y armaron un lugar ahí que se llamaba SIDEC Forma, se iba a llamar Servicio Integral en Decoración, Reforma y Construcción. En realidad éramos unos compañeros que trabajábamos en calidad de esclavos y detenidos para arreglar las casas que cuando ellos tiroteaban, ese era el proyecto, pero nunca pasó. Que nosotros arreglábamos las casas que ellos rompían para después venderlas y quedarse con la plata, eso es lo que habían armado. Y era un sábado a la noche, yo estaba trabajando ahí en la carpintería y tuve este accidente de mano muy grande y terminé en el hospital de Vicente López y como lo que yo hacía era diagramación, todo manual, carpintería de esto. Estuve 8 días ahí internado y Estilia Costa, que era el jefe del grupo de tarea, me llamó a la ESMA y me dijo, si querés te buscamos un trabajo, pero me parece que mejor vas a estar cuidado en familia. Ya habían liberado a algunos compañeros en esa época y yo obviamente que dije que claro que quería familia. Y bueno, me dieron una libertad vigilada y estuve hasta el 81 en Ramallo, en la localidad de Ramallo con libertad vigilada. Después un día no vinieron más y me di cuenta que no morí. En realidad yo me sentí libre el día que lo vi poner los brazos así el tigre Acosta para que me metan preso, ¿no? ¿Y ya antes habías dado testimonios sobre estas cosas? Esa es una buena pregunta. Yo tuve mucho tiempo sin dar testimonio. Yo di testimonio en el 87. Hubo un momento en que Alfonsín, que era el presidente, cuando volvió a democracia en el 83, Alfonsín era el presidente y en un momento dado lanzó una ley que se llamaba punto final. Si vos no declarabas en ese momento, ya después no podía declarar. Fue como un aprete. Entonces, casi todos los testigos, ahí hice un esfuerzo enorme, porque todavía no estaba mi cabeza para declarar, y tampoco fueron tan buenas mis declaraciones. Mis declaraciones fueron siendo buenas a medida que me fui soltando y que con ese trauma, todo lo que había pasado, todavía no estaba para declarar. Pero bueno, declaré en el 87 y después ahora en los juicios, ¿no? En el juicio a Febres, en esas cosas. Así que bueno, importante que los genocidas estén presos.